Buenos días, chicos de Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de CTA. Hoy día vamos a comenzar con la clase de CTA, la segunda clase, que es la química, ¿ya? Comenzamos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que se ocupa de ¿qué? Se ocupa de estudiar la materia, ¿sí? La química es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la composición y la transformación de la materia. O sea, que va a estudiar su estructura, cuáles son sus propiedades, cómo es su composición y cómo se da su transformación de la materia. Es posible considerar la química de hoy como una actualización o una forma evolucionada de la antigua alquimia. Claro, la química nace de la alquimia. ¿Ya, chicos? Continuamos. Mm. ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? El objeto de estudio es la materia, ¿sí? En cuanto a su composición, sus propiedades y sus transformaciones. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio de la química? La materia. Ujú. Continuamos. Ahora tenemos que definir qué es la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que tiene masa, todo lo que ocupa masa y tiene lugar en el espacio. La materia es un componente físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio, ¿sí? Todo aquello que podemos ver y tocar es materia, como aquello que no podemos ver y tocar. ¿Qué no podríamos ver y tocar? Por ejemplo, lo que no podemos ver sería el aire, ¿sí? Pero podemos sentirlo, ¿sí? Es materia. Podemos ver las estrellas, pero no podemos tocarlas. Podemos ver la luna y no podemos tocar, ¿verdad? Entonces, todo ello es materia, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta que es materia, es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, ¿ya? La enorme variedad de la materia se debe a combinaciones de algo más de 100 sustancias básicas, o elementos, llamados elementos químicos. O sea, la agrupación de átomos va a formar moléculas y estas en sí van a formar el cuerpo, que sería la materia, ¿ya, chicos? Continuamos. Eh, el aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, todo lo que nos rodea es materia. Y estas están hechas por millones de átomos y en su vez formarán, estos millones de átomos formarán moléculas que van a formar parte de nuestra vida diaria. Aquí vemos ejemplos de cuerpos de materia. Yo me refiero a cuerpo material. Por ejemplo, yo soy un cuerpo material. Mi celular es un cuerpo material. Tú eres un cuerpo material. Tu laptop es un cuerpo material. Entonces son cuerpos. A eso yo me refiero con cuerpos, ¿ya? Ahora aquí en la gráfica puedes ver diferentes tipos de materia, como puede ser una bacteria, el agua, el campo, las montañas. em, Aquí vemos un vaso, ¿sí? El fuego también es materia, ¿sí? Todo lo que tú puedes ver es materia, como también lo que no puedes ver, ¿ya? Ya, continuamos. Bueno, si tú ocupas un lugar en un espacio, ¿tú serías materia? ¿Qué opinas? Claro, ¿verdad? Si nosotros ocupamos un lugar en un espacio, somos materia. Por ejemplo, aquí vemos personas que suben y bajan. Cada uno está ocupando un lugar en un espacio, ¿verdad, chicos? Entonces, estas personas también son materia, ¿verdad? Tienen masa y ocupan un lugar en un espacio. Siempre tienes que tener en claro qué cosa es materia, ¿ya? Entonces, ¿qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en un espacio determinado y tiene masa, ¿verdad? Continuamos. Bueno, y la materia está formada por millones de átomos, ¿verdad? Entonces vamos a definir qué es el átomo. El átomo es la unidad más básica de la materia. Como decimos que está formada por millones de átomos, es la unidad más básica de la materia. Ese es el átomo. Y que tiene propiedades de un elemento químico, ¿verdad? De acuerdo a qué elemento químico. Si hablamos de carbono, este átomo de carbono tiene propiedades de respecto a eso, ¿verdad? Si hablamos átomo de nitrógeno, tiene propiedades de respecto, ¿sí? A ello. Y estos átomos tienen partes, ¿sí? Tienen sus electrones, tienen sus protones, sus neutrones. En la corteza, donde tú ves que son así círculos que están al borde del núcleo, estos, en la corteza hay unos electrones. Estas partículas subatómicas que son bolitas que están en la corteza, se llaman electrones que tienen carga negativa. Ya en el núcleo del átomo, encontramos los protones y los neutrones, ¿sí? Protones son positivos, neutrones son neutros, ¿ya? Entonces, vamos a resumir esto. El tema de hoy se llama materia, ¿ya? Materia, y vamos a ver estructura de la materia.
¿sí? Estamos definiendo qué cosa es materia, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y esta materia, ¿cómo yo lo puedo ver? Yo lo puedo ver, ¿cómo es? Es todo lo que me rodea y es aquello que yo puedo ver y puedo tocar, como también puedo ver y no tocar, o como tocar y no ver, ¿verdad? Como el aire, el fuego, las estrellas, la luna, ¿verdad? Entonces, todo ello es materia. Y esta materia está formada por millones de átomos. Entonces, vamos a definir qué cosa es átomo. El átomo es la unidad básica de la materia y tiene propiedades específicas de elemento químico, ¿verdad? Y tiene sus partes, que serían la corteza y el núcleo. Y el átomo tiene subunidades atómicas, que está el electrón, el protón, el neutrón. ¿Sí, chicos? Entonces estamos ahí. Continuamos. ¿Cuáles son esas propiedades de la materia que tengo que conocer hoy día? Hay propiedades extensivas. ¿Cuáles son esas propiedades extensivas? La propiedad extensiva es aquella que depende de qué? Depende de la masa, ¿sí? Que yo puedo medir, ¿ya? Entonces vamos a leer el concepto que dice acá. Una propiedad extensiva es aquella que depende del tamaño o de la masa del cuerpo. O sea, depende del tamaño o de la masa del cuerpo. Vamos a ver cuáles son. Bueno, las propiedades extensivas son, número 1, la masa. Número 2, el peso, el volumen, la longitud. ¿Sí? Hay más, pero vamos a plasmarnos en estas de acá. ¿Sí? Que son las básicas y las, mejor dicho, las que más vamos a usar. ¿Sí? La masa, el peso, el volumen y la longitud. Todos ellos que he nombrado son aquellas propiedades que nosotros podemos medir, ¿verdad? Sí se puede medir la masa en kilogramos, el peso en newtons, el volumen en litros, la longitud en metros, ¿verdad? Podemos medir, ¿sí? A esas que tú puedes medir se llama propiedades extensivas, ¿sí? A esas materias que tú puedes medir, ¿sí? Por una unidad de medida, que puede ser el kilogramo, el litro, en los newtons, los metros, tú puedes medir, a eso le llamamos propiedades extensivas de la materia, que tienen esas materias en sí, ya que tú las puedes medir. Continuamos. Bueno, vamos a definir qué es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si yo voy al mercado y me quiero comprar frutas y yo digo, me quiero comprarme 1 kilo de naranja. Ya, entonces voy y le digo, señora, me he escogido estas naranjas en una bolsita y le digo, señora, dígame cuánto es su masa de esta cantidad de naranjas. Y la señora me va a decir, su masa es 2 kilogramos. Ah, ya. Entonces ya sabes cuánto es la masa, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué quiero llegar con este ejemplo? Es que la masa se mide en kilogramos, ¿sí? Igual cuando vas a comprar pescado, ¿cuánto, cuánto es la masa de este pescado? Agarras el pescado, le señalas y dices que te lo pes, ¿verdad? Y va a medir la masa, va a decir, la masa es 2 kilogramos, 3 kilogramos, de acuerdo a cuánto mida su balanza, ¿verdad? Entonces, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y esta se mide en kilogramos, ¿sí? Aquí está la unidad de medida de la masa, kilogramos, que puede ser gramos también, ¿sí? Pero nosotros nos enfatizamos más en kilogramos porque es más, más usado también, ¿no? Y como te dije, la masa se mide en una balanza, ¿verdad? Para saber qué cantidad de materia hay ahí. Acá hay un ejemplo en el cual he puesto balanzas y, por ejemplo, queremos saber cuánto es la masa de esa cantidad de naranjas. Nos indica que son 3 kilogramos la balancita, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad de masa de estos pescaditos? Son 2 kilogramos. ¿Cuánto es la cantidad de masa de la uva? 1 kilogramo, ¿verdad? De este racimo de uva, 1 kilogramo. Entonces vemos que la masa está siendo medida con la balanza y su unidad de medida sería el kilogramo, ¿verdad? Bueno, aquí igual en el siguiente gráfico estamos viendo que se está midiendo la masa de una sandía. ¿Cuánto sería? Ahí te nombra 3 kilogramos, ¿verdad? Y acá la masa de este saquito de papa, ¿cuánto es? 2 kilogramos. Como puedes ver, la masa siempre se representa en kilogramos, ¿sí? Y por último vemos estas imágenes donde en el cual hay un ejercicio que nos dice observa las imágenes y de acuerdo a su masa une cada una con su peso. Bueno,
Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver su masa de cada uno. Tú lo que tienes que hacer aquí es señalar la masa de cada uno en estos cuadritos. Unir. Por ejemplo, yo tengo la masa de esta bolsita de arroz y yo digo, ¿cuánto podría ser su masa de esta bolsita de arroz? Bueno, de 2 a 5 kilogramos y lo uno nada más, ¿sí? Es un ejercicio para que tú ya te acostumbres a decir que la masa se mide en kilogramos y no pensar en otra definición diferente que podría ser el peso. Nosotros equivocadamente decimos peso, pero no es peso, es masa, ¿ya? Es masa. Peso es una fuerza que tiene que ver con la gravedad. No tiene nada que ver con los kilogramos, nada de eso. Peso tiene que ver con la gravedad y con la masa, pero no tiene nada que ver con los kilogramos. No tiene nada que ver con la cantidad de materia que tiene cada cuerpo. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Peso es una fuerza. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Está bien? Continuamos. Ahora vamos a definir qué es el peso. El peso es la fuerza que hace que caigan las cosas. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? O sea que el peso tiene que ver con la gravedad, ¿cierto, chicos? El peso tiene que ver con la gravedad. Ajá. No pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas, claro. Si mi peso acá en la Tierra, digamos que mi peso es 52 kilos, cuando yo viaje a la Luna, mi peso va a seguir siendo 52 kilos, ¿o no? No, estaría mal, ¿verdad? Porque el peso no se mide en kilos. Lo que se mide en kilo sería, ¿qué cosa? Mi masa, chicos, mi masa. Si mi peso aquí en la Tierra es 52 newtons, digamos, en la Luna va a ser diferente, puede ser más 72 newtons. Va a cambiar, ¿sí? Mi peso de la Tierra no va a ser lo mismo que en la Luna, digamos así. O en otros planetas, en Venus, Júpiter, Marte, no va a ser así, ¿ya? Entonces, acuérdate, todo lo que tiene que ver con kilogramos es masa, no te vayas a confundir. Muchos nos confundimos con representar ello con peso, no es peso, el peso no tiene nada que ver con los kilogramos, es la masa, ¿sí? Continuamos. Bueno, acá hay un ejemplo en el cual vamos a ver la diferencia entre peso y masa, ¿ya? En el primer ejemplo, en el lado izquierdo, vemos que un niño en la Tierra mide 10 kilogramos, ¿verdad? Y este niño cuando se va a la Luna va a medir lo mismo, 10 kilogramos. Ahora, no nos referimos a niño, sino a la bolsita que tiene en su mano el niño, ¿sí? Esa bolsita que tiene en su mano el niño mide 10 kilogramos. Y la misma bolsita se la lleva a la Luna y sigue teniendo la misma masa, 10 kilogramos. ¿Te das cuenta? Sigue teniendo la misma masa, 10 kilogramos. Pero ¿qué sucede con el peso de esa bolsita? El peso de esa bolsita varía de acuerdo a dónde se encuentre. Si se encuentra en la Tierra o en la Luna o en otro planeta, ¿sí? Entonces, en la Tierra, eh, el peso de esa bolsita es 98 newtons en la Tierra. En la Luna va a ser 16 newtons. Si te das cuenta, la masa continúa igual, donde esté la persona, porque es la cantidad de materia que tiene esta persona. Lo que sí cambia es el peso, porque depende de la gravedad que haya en ese planeta donde él esté, ya sea en la Luna, en la Tierra, en Venus, donde él esté. Depende de esa gravedad, ¿sí? Entonces, el peso sí varía. ¿Sí? Porque es una fuerza, ¿ya? Pero la masa, no, la masa se mantiene, 10 kilogramos, 10 kilogramos, la masa se mantiene, ¿ya? Continuamos. En el siguiente gráfico vamos a ver una ecuación en la cual nos ayuda a nosotros calcular el peso, ¿ya? Para calcular el peso nosotros necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son? Necesitamos ¿qué? Necesitamos la masa y necesitamos ¿qué más? La gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo yo el peso? El peso es igual a masa por gravedad. Ok, entonces, ¿cómo lo calculo? Digo, primero tengo que saber cuánto es la masa en la Tierra. Perdón, ¿cuánto es la gravedad en la Tierra? ¿Cuánto es? 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, eso es la gravedad en la Tierra. Bueno, entonces ya tengo la gravedad. Ahora me falta saber la masa. Bueno, voy a llamar a Juancito y voy a preguntar, Juancito, quiero hacer un ejercicio para calcular el peso, pero necesito tener masa y gravedad. Ya tengo la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora necesito tu masa para calcular tu peso.
Entonces Juancito voluntariamente me dice, bueno, mi masa es 75 kilogramos. Ah, ya. Entonces yo voy a mi cuaderno y hago la fórmula. Pongo peso es igual a masa por gravedad. Y me pongo a desarrollar y digo, masa 75, reemplazo. Por gravedad 10, reemplazo. Entonces el peso me sale 750 newtons. ¿Por qué newtons? Porque el peso se mide en newtons, ¿ya? Y pongo eso y listo. Nada más, ya hay peso, ¿sí? Como te das cuenta, el peso es muy diferente a la gravedad, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a ver qué es el volumen. El volumen corresponde a la medida de espacio que ocupa un cuerpo. Ah, o sea, quiere decir qué espacio ocupa ese cuerpo. Ese es el volumen. La unidad de medida para medir el volumen es en litros. Puede ser litros, mililitros, ¿sí? Entonces vamos a ver acá una probeta que tiene agua y la medida del agua que hay dentro de esa probeta es 220 mililitros, o sea, su volumen, ¿verdad? 220 mililitros. Y yo tengo la duda, tengo la incógnita, quiero saber cuánto mide, cuánto es el volumen de la roquita que tengo al costado del vaso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a meter esa roquita dentro, ¿verdad? Y como aprovechando que tengo este vaso precipitado que tiene esta medida, ¿sí? Tiene estas líneas que son medidas, aprovecho y meto mi roca y voy a saber cuánto mide esta, ¿verdad? Al momento de ingresar, meter mi roca, me doy cuenta que aumenta el volumen. ¿En cuanto? A 270. ¿Qué decir? Que de 220 pasó a 270. ¿Cuánto aumentó? 50, ¿verdad? Entonces el volumen de esta roca es 50. Nada más, es muy sencillo hallar el volumen, ¿sí? Ahora, nosotros nos facilita más saber cuánto es el volumen de un líquido cuando tenemos los envases graduados, ¿verdad? Cuando tenemos los envases que tienen sus medidas, ¿sí? Ahora vamos a conocer qué es la longitud. La longitud está determinada por la distancia entre dos puntos. Dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. O sea, el espacio que hay entre dos puntos. ¿Qué se refiere a esto? El espacio que hay entre, a ver, un ejemplo. ¿Qué espacio hay entre tu casa y el colegio? Esa distancia, ¿cómo se mide? Eso se mide puedes medirlo en metros, ¿verdad? A eso llamamos longitud. ¿Está bien? Ese es el espacio. O podemos decir, ¿qué distancia hay entre mi colegio y el supermercado? ¿Cómo mido esa distancia? En metros. A eso se llama longitud. Chicos? Quiero medir cuánto es la longitud cuánto es mi talla. ¿Sí? ¿Está bien? De mi cabeza hasta mi pie. ¿Cuánto es mi talla? También se mide, ¿verdad? Eso también se llama longitud. Toda distancia que tú hagas se llama longitud. ¿Ya? Quiero construir mi casa y quiero saber cuánto es la medida para poder calcular el número de ladrillos que voy a comprar para el techado, digamos así. Entonces también todo eso se llama longitud. Agarro un instrumento para medir, en este caso podría ser una wincha, ¿no? Agarro de esquina a esquina y comienzo a medir de aquí, de este punto a este punto. ¿Cuánto es la distancia? Allá, esa es su longitud. De este punto al otro punto. Así sucesivamente, así voy midiendo, midiendo. A eso se llama longitud, a la distancia que hay entre punto y punto, ¿sí? Continuamos. Bueno, esta longitud, su principal unidad de longitud es el metro, y hay equivalencias, ¿no? Un metro vale 100 centímetros, un centímetro vale 10 milímetros, ¿sí? Son equivalencias que se da para la unidad de medida, ya sea la longitud. Chicos. Propiedades intensivas. Bueno, estas propiedades intensivas son propias de la materia, ¿sí? No todos los cuerpos van a presentar estas propiedades intensivas, ¿está bien? No dependen de la cantidad o el tamaño del material, o sea, no dependen de cuánta cantidad haya, siempre va a tener esa propiedad. Si este material tiene una cantidad así tremendamente grande, no depende de esa cantidad. Yo puedo tener este material en un pomito así de chiquito y va a seguir teniendo esa propiedad, ¿sí? Entonces, esa de ahí es la propiedad intensiva, no depende del material, ¿sí? También se conocen como propiedades intrínsecas o locales. Clave para recordar si una propiedad es intensiva, la propiedad de las partes es igual a la propiedad del sistema. Cada partecita va a ser igual a la propiedad
de todo, del sistema. Por ejemplo, yo tengo mi camisa y yo la voy a cortar en pedacitos chiquitos, ¿ya? Yo lo corto en pedazos chiquitos, pero esta camisa siempre va a tener el mismo color, ya sea de este tamaño o sea de los pedazos chiquitos que he cortado. Cada parte va a ser igual al sistema, ¿sí? No va a variar su propiedad, va a seguir siendo el mismo color, la misma textura. Al tocarlo va a seguir siendo la misma textura, voy a ver el mismo color, no cambia dependiendo de la cantidad, ya sea grande o sea chiquito. A eso se refiere, es una propiedad intensiva. Eso sería una propiedad intensiva. ¿Ya, chicos? A ver, otro ejemplo de propiedad intensiva, ¿qué puede ser? El color, ¿verdad? El color también es una propiedad intensiva. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sería una propiedad intensiva? Así como te dije de mi camisa. Otro podría ser el olor, ¿sí? El sabor, es una propiedad intensiva. Si a mí me invitan, digamos, algo picante, ¿sí? Y me invitan un pedacito chiquito de esa cosa picante, esa comida picante, yo siento que pica, ¿sí? Ese sabor va a mantenerse, no va a variar si es esa cantidad o es poco. Ya varía el grado que tú te lo vas a meter al mismo tiempo todo, pues no vas a comer al mismo tiempo todo. Pero yo me refiero a eso, no va a variar, ¿verdad, chicos? Entonces, eso es una propiedad intensiva, ¿sí? Que la cantidad no influye, ¿sí? Tú vas a poder reconocer igual esas propiedades propias de esa materia. Ujú. La cantidad o el tamaño no varía en ellos, ¿sí? Bueno, aquí vemos las propiedades intensivas, vemos ejemplos que tiene ese punto de ebullición, ¿sí? La densidad. A ver, vamos a explicar la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la, ¿cómo te podría explicar? El contenido, el mayor contenido que tiene ese líquido, ¿ya? El mayor contenido que tiene ese líquido, por ejemplo, la miel y el agua. Este líquido de mayor concentración, ¿ya? Por ejemplo, la miel tiene mayor concentración que el agua. Cuando yo voy a echarme una cucharada de miel a mi ensalada de frutas, me voy a dar cuenta que demora en caer, ¿verdad? Pero si yo le agrego agua, digamos así, a mi ensalada de frutas, me voy a dar cuenta que cae rápido. Entonces, esa concentración le llamamos densidad. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es cómo es que el sólido pasa a estado líquido. ¿Cuál es la temperatura máxima que hace que el sólido pase a estado líquido? Ese es el punto de fusión. Un ejemplo podría ser si tenemos cubitos de hielo, nosotros le ponemos a una cierta temperatura de calor, ponemos calor y esos cubitos de hielo van a pasar a estado líquido. A ese es el punto de fusión. Si hablamos de punto de ebullición, es lo contrario, ¿verdad? De líquido va pasando, ¿verdad? ¿De acuerdo a sus estados de agregación, líquido, sólido, gaseoso? Ya, ahí te vas guiando qué es punto de ebullición, punto de fusión. Esos también se llaman estados de agregación, ¿sí? Tenemos el olor. ¿Qué es el olor? Como así te indiqué, tú puedes tener un ramo de rosas y puedes sentir la fragancia que te da, como también te pueden regalar una rosa y tú puedes sentir la misma fragancia. ¿Está bien? El color, como te digo, el color puede ser de mi camisa. Si yo lo corto en pedazos pequeños, sigo teniendo el mismo color, no va a cambiar. Ya sea mi camisa ahorita es azul y yo corto en cuadritos, igual voy a tener el mismo color en el cuadrito que yo ya he cortado, ¿sí? No va a cambiar. Y así sucesivamente. Entonces te das cuenta que es la propiedad intensiva, ¿sí? Es propia de la materia, no depende de la cantidad o el tamaño de la materia, y sus pequeñas partes siempre van a ser igual al sistema, o sea, hay todo de la materia, ¿sí? ¿Está bien? Si yo pruebo un pomo de miel y después voy a probar una cucharita, voy a sentir el mismo sabor, ¿verdad? Eso es. No depende de la cantidad. Bueno, vamos a ver la tarea que tenemos aquí. Te dice, número 1, ¿qué es la materia? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Poner solamente el concepto, ¿qué es la materia? Es la cantidad de qué? ¿Qué es la materia, chicos? Tienes que poner ahí, ¿qué es y después tienes que poner, nombre 5 ejemplos de materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no? Ya, tú pones ahí, pero un poquito más complejo, no igual como yo te digo, ¿sí? Nombre 5 ejemplos de materia. Bueno, es todo lo que me rodea, ¿verdad? Todo lo que me rodea. Puede ser un lapicero, un cuaderno, tu laptop, tu celular. Todo lo que te rodea es materia.
tu gallo, tu perro, todo lo que te rodea es materia, ¿sí? ¿Qué es la masa? Bueno, acordarse de la definición. ¿Qué es el peso? Igual, chicos, ¿ya? Explica la diferencia entre peso y masa. Quiero que me expliques un cuadro, que me hagas, por favor, un cuadrito, que me hagas peso y masa. ¿Qué diferencia tienen cada uno? El peso, ¿qué diferencia tiene con la masa? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? Eso pusimos, ¿te acuerdas? En la segunda diapositiva está. ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? ¿Qué es la longitud? Les expliqué, hice como 3 ejemplos de qué es la longitud. Puedes definirlo con tus propias palabras, qué es la longitud. Y nombre 2 ejemplos de propiedades intensivas. Bueno, quiero que me nombres 2 ejemplos de propiedades intensivas. Puede ser cualquiera que hemos visto. El sabor, el color, la densidad, punto de ebullición, punto de fusión, ¿sí? Cualquiera de ellas. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí terminamos con la clase de CTA para quinto y sexto de primaria, chicos.